Bueno, pues hola, lo siento mucho por la tardanza, pero es que había ahí un malentendido. Dale. Bueno, yo soy Juan Amaro, soy esa. Y bueno, fui estudiante de la Universidad de Jaén y también fui colaboradora de GDG, así que en primer lugar pues me gustaría darle la enhorabuena y las gracias a mis compañeros, que sé que el COVID pues no se lo ha puesto demasiado fácil para organizar esta DF. Y bueno, luego después estudié desarrollo de aplicaciones multiplataformas en Jesús, que es una plataforma online, y hice mis prácticas en Dada, donde finalmente pues me quedé trabajando también de desarrolladora web y bueno, trabajo con WordPress. Así que la charla va a ir un poco orientada hacia ese ámbito, ya que es en el que yo trabajo. Aparte de desarrollo web, también tengo conocimiento de inteligencia artificial y desarrollo móvil, así que si alguien pues, está interesado en esos temas o le interesa hablar después de la charla o algo, pues bueno, ahí tenéis mis redes sociales, que siempre voy a estar encantada de atenderos, ¿vale? Bueno, para quien no conozca Dada, pues Dada es una empresa de Jaén, que se fundó en Jaén y hasta hace poco, pues simplemente éramos de Jaén y somos una empresa que trabaja en el ámbito del mundo automovilístico, ofreciendo soluciones de software, marketing digital y demás. Hace poco pues, nos unimos a Motorcad, que es una empresa, es una multinacional italiana de nuestro mismo sector, y bueno, hemos unido fuerzas y ahora pues, pues nos fuimos de crucero para celebrarlo. Y bueno, antes éramos como 70, 80 trabajadores y hoy en día pues somos una familia mucho más grande. Bueno, una vez presentada además, pues voy a dar comienzo a la charla. Hoy en día cualquier tipo de proyecto, de comercio debería tener una página web, ya que es una de las formas más útiles de dar visibilidad a tu comercio y a tus proyectos. A día de hoy existe 1,8 mil millones de páginas web online y el comercio electrónico ha crecido en un 20% en el último año, incluso se espera que crezca más en lo que queda. La única forma de realmente distinguir tu web del resto de webs que existen, de esa cantidad tan grande, es siendo el mejor. ¿Y cómo ser el mejor? Pues con esto. Tienes que conseguir un equilibrio perfecto entre tu diseño web, tu SEO y tu UX y U. Si uno de estos tres campos fallan, tu web deja de ser realmente óptima, ya que hoy en día hay muchísima competitividad entre las webs y necesitas que tu web sea lo mejor posible para que entre en la competencia. Vamos a empezar con el diseño web. El diseño web es la fase inicial que todo proyecto debe de tener. Los conceptos más básicos del diseño web son el color, la tipografía y la composición y el contenido, que ahora los vamos a distinguirlos. El color es algo muy importante, ya que es el elemento básico más bajo que puede tener nuestra comunicación. Un niño pequeño, cuando empieza a conocer sobre el mundo, antes de conocer las palabras, antes de entender un mensaje, ¿con qué empieza? Empieza a distinguir colores, formas. Entonces, nosotros necesitamos hacer del color nuestro amigo para que nuestra web sea distinguible entre otras, para que nuestra web aporte algo. Además, el color tiene una particularidad muy especial, que pese a no ser un mensaje como tal que te transmitan, es algo que afecta directamente al individuo. Los colores pueden hacernos pues, cambiar de estado de ánimo, que algo nos parezca más interesante, más agresivo. Entonces es muy importante que nos hagamos amigos de él. El tener un color distintivo pues, nos va a hacer diferenciarnos entre el resto de nuestros competidores, ya que hay páginas de empresas que se dedican al mismo sector que tienen el mismo color. Entonces, a la hora de distinguirlas es bastante complicado. Por ejemplo, McDonald's y Burger King usan los dos el mismo color amarillo. Los diferenciamos a día de hoy porque son empresas muy reconocibles, pero si no fuese porque son empresas reconocibles, sus logos no nos causarían ningún tipo de impresión. Nos crearía afinidad con nuestro público. ¿Por qué? Porque está estudiado que, por ejemplo, si nosotros nos vamos a dirigir a un público de más avanzada edad, ese tipo de público prefiere colores más fríos, más suaves, ya que transmiten más tranquilidad, más desasosiego, más seguridad. En cambio, si nos dirigimos a un público pues, más joven, más dinámico, pues prefieren colores más fuertes, más que representen movimiento, dinamismo, cambio.
Además, pues, como ya os he dicho, el elegir un color correcto pues, nos va a ayudar a generar un impacto positivo en la memoria de las personas. Una página que es visualmente bonita va a llamarte a volver a entrar a esa página. Si tú entras en una página que tiene los links del color azul típico de HTML que todos conocemos, los botones colorados, pues obviamente no nos va a llamar a volver a entrar a ella. Dale. A la hora de elegir color tenemos que tener en cuenta factores socioculturales, como por ejemplo, hoy en las sociedades occidentales el negro es un color elegante, pero hace unos años pues, era un color asociado al luto. O por ejemplo, en otras culturas, por ejemplo, en Japón y en China, el blanco es un color asociado al luto, al contrario que aquí. Entonces tenemos que tener en cuenta el lugar en el que nos encontramos a la hora de elegir los colores de nuestra web. La función y la finalidad de nuestra web, obviamente si por ejemplo tú vendes tractores, es raro tener una página de tractores rosa, que sería posible, pues depende del color de rosa, pero sería un poco raro. La audiencia de nuestra web, como bien os he dicho, pues el público al que está orientada. La competencia, el que por ejemplo, tú eres una persona que vende lápices y tú te das cuenta de que todas las páginas que venden lápices de internet tienen color verde. Pues el que tú tengas otro color puede hacer que a la hora de elegir ese producto la gente recuerde mejor tu página. Y los valores a transmitir, porque como ahora después veremos, y como bien os he dicho, el color tiene cierto componente psicológico que nos va a ayudar a transmitir unos valores u otros. Ahora sí. Para ayudarnos a elegir color, gracias a Dios, no depende solo de nuestro gusto personal, porque sería una catástrofe elegir color solo basándonos en nuestro gusto. Existe la teoría del color, que nos dice que usando el círculo cromático vamos a poder elegir una paleta de colores que va a funcionar perfectamente juntas en nuestra web. Bueno, aquí os he dejado, luego no sé si se subirá, ¿sí? Pues ahí os he dejado dos links que son a dos recursos que son online, que son gratis, que sirven para hacer paletas. A la hora de hacer paletas podemos elegir una de colores análogos, que son colores que se encuentran en el círculo cromático seguido, que son bastante similares entre sí y que como veis pues pegan bastante. ¿Problema de este tipo de paleta? Pues que entre un color y otro, dependiendo de la pantalla, puede ser que no haya mucha diferencia y que simplemente tengamos una web con un solo color. Hay que elegir colores que estén bastante separados, que tengan diferentes tonalidades para que esta paleta realmente funcione. La complementaria, esta para mi gusto es mi favorita y la que la mayoría de las veces se usa, son colores que en el círculo cromático están totalmente opuestos. A pesar de ser opuestos, son colores que cuando los tienes juntos funcionan bien. ¿Por qué? Porque los colores más claros, cuando están junto a los más oscuros, pues destacan y viceversa. ¿Pasa? Y luego está la triada, que es un poco basada en la anterior, pero son colores que están en tres lugares diferenciados del círculo cromático. Esto ya depende un poco del gusto. Como bien os he dicho, pues el color va un poco asociado a la psicología. Dependiendo de los valores que queremos mostrar en nuestra web, pues elegiremos unos colores o elegiremos otros. Los colores que son más saturados transmiten más fuerza, más entusiasmo, y los colores menos saturados, pues más desasosiego, más tranquilidad. Los colores fríos nos darán más sensación de calma, de confianza. Por eso, por ejemplo, las páginas que son asociadas con el mundo de la seguridad social y demás son de colores claros, y los colores más fuertes y más tirando hacia el rojo, hacia colores cálidos, pues son asociados más a sentimientos más de peligro, de cosas viscerales. Todo esto está muy bien, pero lo realmente importante es saber usar la paleta de colores con cierta inteligencia, por así decirlo. Nosotros vamos a tener dos tipos de colores en nuestra paleta, los primarios y los secundarios. Los colores primarios serán aquellos que usemos en las cosas importantes de nuestra web y realmente determinantes, y serán los que darán, por así decirlo, la identidad a nuestra marca. Y los colores secundarios pues serán aquellos que quedarán más en un segundo plano, que serán para elementos menos importantes. Como podemos ver, esta página web, pues los colores primarios serían el rojo, el negro, y ya como colores más secundarios pues tendríamos el blanco, el gris, un poquito por ahí estaría el azul y poco más. La tipografía. La tipografía va a depender de los valores, igual que hemos dicho antes. Hay tipografías mucho más agresivas, más fuertes, más gruesas, que van a llamar más la atención, y luego hay tipografías más redondas,
más sutiles, que van a denotar más elegancia, más tranquilidad de nuestra audiencia. Y sobre todo a la hora de elegir la tipografía, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es la competencia y las tendencias. Obviamente, si a día de hoy no se lleva a poner Comic Sans, no va a poner en tu página Comic Sans. Y luego las competencias, como podéis ver, estas dos webs son de dos páginas prácticamente similares y usan la misma tipografía. ¿Por qué? Porque es una tipografía que sabes que en este sector, con este público, funciona. Así que lo más fácil y lo más correcto es fijarte en el que tienes al lado. Si tú quieres poner una página de tractores, como hemos dicho antes, pues mira otra página de tractores, y si esa página de tractores tiene cierto tipo de tipografía, pues como las tipografías hoy en día la mayoría son abiertas, pues lo más fácil, lo más correcto es copiarla, porque sabes que es algo que va a funcionar y que puedes ir a lo seguro. La composición y los elementos. Esto es un paso muy importante a la hora del diseño de nuestra web, porque va a formar parte de la parte del SEO, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos la composición de nuestra web, tenemos que tener claro cuál es el mensaje que vamos a transmitir. Si nosotros nos paramos a estudiar cómo funcionan y cómo son las visitas de las webs que existen hoy en día, nosotros podemos ver que la información más relevante se encuentra distribuida de más importante a menos importante, ya que la mayoría de los usuarios no llegan a bajar hasta el footer de la página, y de derecha a izquierda de más importante a menos importante igual. ¿Por qué? Porque en el mundo occidental leemos en ese orden, por lo tanto nosotros, sin darnos cuenta, le damos más importancia a las cosas que están primero. ¿Qué pasa? Que a la hora de hacer la composición y elementos que van a formar parte de nuestra web, tenemos que tener en cuenta también el responsive que va a tener esa página, ya que lo mismo que transmitamos en el formato web, en el formato desktop, tiene que estar exactamente igual en el formato móvil o adaptado a ese formato. En cuanto a los contenidos que puede tener nuestra página web, pues puede ser texto. El texto, cuanto más natural esté expresado y de una forma más sencilla, mejor. ¿Por qué? Porque a día de hoy Google busca que el texto sea comunicado de una manera natural. Porque, ¿qué pasa? Que antiguamente se usaban, por ejemplo, podías hacer miles de páginas de spam con texto robótico, las palabras clave que usabas en tu SEO las encontrabas ahí y esa página subía. A día de hoy lo que se busca es que tú, cuando entras a buscar una web, tú, por ejemplo, no buscas coche ocasión, no, tú buscas coches de ocasión. Entonces, lo que quiere Google es que el lenguaje que usamos y el texto que usamos en nuestra página sea natural, como si estuviésemos hablando con otra persona, como si se lo estuvieses contando a tu amigo. Obviamente también depende del público que tengas. Una página web de abogados no puedes ponerla en un lenguaje cotidiano. Depende mucho de esos tipos de factores. Las imágenes deben de estar en formato WebP, que es el formato que mejor se adapta a día de hoy al tema del SEO y demás. Y los vídeos y audios, lo recomendable es usar otras plataformas externas, como por ejemplo YouTube, que están preparadas para soportar mayor peso, mayores visitas, y además hay un pequeño truco, que es que cuando tú recibes una visita de YouTube o de Instagram o de cualquier otro de esas redes sociales, Google como lo premia, porque considera que es una visita de una web con más popularidad que la tuya. Una vez que ya tenemos claro cómo vamos a organizar nuestro contenido, que es de más importante a menos importante y demás, tenemos que tener en cuenta el UX y el UI. El UX sería, por así decirlo, el User Experience, se basa básicamente en la experiencia del usuario al entrar en nuestra web. Nosotros queremos que nuestro usuario tenga una experiencia satisfactoria, que quiera volver a entrar, que se enganche, que permanezca dentro de la web. Por tanto, a la hora de colocar los elementos de la web, los botones, los menús, tenemos que tener en cuenta cuál es el recorrido que queremos que nuestro usuario haga. Si yo tengo una web de coches, como es el caso que he puesto antes, yo quiero que mi usuario entre en mis coches. Entonces, lo que voy a hacer es ponerle constantemente entradas a los coches. O si yo tengo por ejemplo un blog de noticias, lo que voy a hacer es ponerle constantemente entradas a los blogs. ¿Cómo podemos? Una de las cosas que busca el UX
y que sería un UX correcto, es que los tiempos de carga sean cuanto más rápidos mejores. Google quiere que tú, si tienes una página con 40 enlaces, los 40 enlaces te carguen en 1 minuto, en menos de 1 minuto, en lo menos posible, para que el usuario pueda seguir viendo, seguir viendo, seguir viendo. Entonces, cuando tú tienes una página que se recorre rápidamente, que no tiene tiempos de carga lentos, el Google y el SEO y demás y los motores lo van a premiar. Los diseños tienen que ser sencillos e intuitivos. Si obviamente tú tienes una página de venta en la que el cliente se ve negro en encontrar el carrito o se ve negro en encontrar el formulario de contacto, no estás creando realmente una página intuitiva ni una página sencilla de usar y eso no va a ser efectivo. La forma más sencilla y de no fallar en esto es crear prototipos y bocetos y probarlos. Cuando tú los pruebes y tú seas consciente de que para ti es fácil manejarte en esa web, estás por el camino correcto. Aquí hay otros 2 recursos que son también gratuitos, que son dos páginas, dos aplicaciones que no solo son para hacer bocetos, sino que también te ayudan a hacer los flujos de recorrido de tu aplicación para que así puedas comprobar si es apta. Pasa. Luego, por otro lado, tenemos el UI o el User Interface. Esta parte se encarga prácticamente de la parte estética. Una vez nosotros tenemos un diseño web apto, correcto, comprobado que funciona, esta parte prácticamente está hecha. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que el UI funcione en conjunto con el UX, es decir, que la parte estética funcione en concordancia con la parte, por así decirlo, lógica de nuestra aplicación. Esta parte es la que va a darle personalidad a nuestra web y la que va a crear el impacto en el cliente. Nosotros podemos tener una web muy bonita y que no funcione correctamente y que al cliente no le guste porque no funciona correctamente y al contrario podemos tener una web que funcione como la hostia, que vaya súper rápido, pero que al cliente no le gusta absolutamente nada la parte estética. Esta parte, sobre todo, es una parte bastante invisible, entre comillas, porque nosotros somos conscientes de ella, pero cuando tú realmente haces bien tu trabajo en esta parte, el cliente nunca se va a dar cuenta, ni tú mismo te vas a dar cuenta de que la has hecho. ¿Por qué? Porque una aplicación, una página web que funciona correctamente no te genera ningún tipo de desasosiego ni ninguna impresión, simplemente cosas buenas. Ahora, si tú esta parte la haces mal, ahí es cuando te tienes que preocupar porque tú te vas a dar cuenta de que tu página web no es intuitiva, de que tu página web va lenta, de que tu página web o de que tu aplicación no funcionan como deberían y esa es la parte que te tiene que preocupar. O sea que os tiene que preocupar si una vez terminado el diseño web os dais cuenta de que vuestra web no la entendéis ni vosotros mismos. Pasa. Una vez terminada toda la parte de diseño, lógica y demás, pasaríamos a hacer nuestra web una vez ya hecha. Pasaríamos a hacer el SEO. El SEO, pues para quien no sepa lo que es por así decirlo, unas clases y una serie de metodologías y buenas prácticas que harán que nuestra web esté bien posicionada en los buscadores y aparezca por encima de otras. ¿Cómo funciona? Para entender cómo se posicionan las webs, hay que entender cómo funcionan los buscadores. Los buscadores funcionan un poco como una estación de metro de una ciudad. En cada parada hay una web. ¿Y cómo es la forma más fácil de conectar todas esas webs? Mediante los enlaces. Al mismo tiempo, dentro de esas webs, tienes las páginas de las webs que al igual están conectadas por los enlaces. ¿Cómo los buscadores pasan por los enlaces? Pues pasan mediante el rastreo. El rastreo es un método en el que el buscador introduce un robot, por así decirlo, dentro de tu página web y este robot pasa página por página viendo el contenido que hay. Este robot es el encargado también de encontrar errores. Entonces, si tu página, por ejemplo, tiene errores de enlaces, por ejemplo, que tú hayas puesto un enlace de una noticia y luego esa noticia haya desaparecido y te dé un 404, el buscador lo va a rechazar. Entonces, si nosotros tenemos una web y hacemos algún tipo de cambio de enlaces o eliminamos contenido de parte de ella, tenemos que avisar al buscador haciendo una redirección 301 para evitar el error 404 y que el rastreador, el robot, pueda hacer un camino, por así decirlo, limpio por nuestra web y recorrerla entera.
Otra de las cosas importantes para las que sirven los robots es para crear el ranking. El ranking está formado a base de las visitas que tienen tus links. Si tu página tiene 40 links, 40 entradas, 40 páginas, y esas entradas tienen 20 visitas, 30 visitas, lo va a poner en una posición más favorable que si tu página tiene, por ejemplo, 10, 5 visitas, cosas así. Entonces, así funciona un poco el tema del ranking y del posicionamiento. ¿Cómo conseguir un buen SEO? Bueno, pues a día de hoy pues la fórmula es un poco como la fórmula de la Coca-Cola, porque constantemente está cambiando, realmente no sabemos qué son los pasos correctos para tener un buen SEO, ya que hay cosas que en unos sectores funcionan y en otros no. Lo que sí sabemos es que estas prácticas sí que hacen que tu SEO sea mejor y que realmente sea óptimo y funcione. Primero tendríamos que hacer un estudio de las palabras clave de nuestro sector. Esto es muy importante. La gente se piensa que tú, por ejemplo, tienes una tienda de jamones y porque tu palabra clave sea jamón, va a tener más visitas que si tu palabra clave, por ejemplo, es jamón de bellota. Eso realmente no es así. Tú tienes que hacer un estudio de las palabras clave de tu sector. Por ejemplo, coger una lista de las palabras clave más usadas y ver en cuáles puedes participar, porque a lo mejor jamón es una palabra clave súper saturada, que tiene muchísimas visitas, es cierto, pero también hay muchísimas webs suscritas a esa página y a lo mejor a ti pues te conviene más tener una palabra clave que sea jamón de bellota en Jaén, porque a lo mejor no tienes tantas visitas como tendrías con jamón, pero son visitas de calidad. ¿Por qué? Porque tú sabes que la persona que va a buscar esa palabra clave realmente está buscando tu producto que está en Jaén. Entonces, el estudio de las palabras clave es algo complejo y que lleva tiempo y tenéis que pensar en el SEO como una estrategia de marketing no a corto plazo, sino a largo plazo. Hay que tener mucha paciencia, trabajar mucho con él, hacer cambios para que realmente tú puedas ver los resultados que da. El siguiente paso, una vez tienes las palabras clave, otra cosa, no es una palabra clave para toda la web, que hay mucha gente que también comete ese error, que es usar la misma palabra clave en toda la web. No. Lo idóneo es usar una palabra clave adaptada a cada página que haya en tu web, ya que cada, por así decirlo, entrada o cada página va a funcionar por separado en el buscador, no va a funcionar en conjunto con toda la página. Las palabras clave también tienen una cosa muy importante y es que deben aparecer en el contenido de calidad que hemos dicho antes que tenemos que crear. Tiene que ser contenido de calidad, empezando porque sea original tuyo, porque el que copia contenido de la competencia, Google también lo ve como malo y lo echa para atrás porque se piensa que son páginas de spam. Y tiene que contener la palabra clave en una justa medida. No puedes poner jamón 40 veces en tu texto. Con que aparezca 10, 20, pues estaría bien. Aparte de eso, también tenemos la metadescripción y el metatítulo, que es el texto que va a aparecer en el buscador. Ahí también debe de aparecer la palabra clave. Y una cosa que es por así más especial es que si tu palabra clave en el texto aparece en negrita o con cierta peso, por ejemplo, en vez de aparecer en un texto plano, aparece con un H1, le va a dar aún más importancia y le va a dar más puntos a tu SEO. La creación del contenido de calidad en función de las palabras clave es lo que hemos hablado, de que hay que usar la palabra clave en el contenido, no excesivamente, porque si no también va a pensar que es spam. Crear contenido actualizado constantemente, esto es una cosa muy importante que mucha gente se le olvida, que es que crea su página y una vez creada no vuelve a tocarla en un año, en 2 años, no. Google al final busca contenido nuevo, cosas que interesen a la gente, cosas que llamen la atención. Una buena forma de tener contenido actualizado y constante es tener dentro de tu página un blog, por ejemplo, de noticias que sean relacionadas a tu sector, ya que eso va a atraer visitas de fuera que a lo mejor en el momento no están interesados en comprar tu producto o lo que tú ofreces, pero sí que va a llamar a gente a entrar en tu blog y a recordarlo. El uso de links y redes sociales. Los links tienen una peculiaridad, que es que hay que hacerles muy poco, pero tienen mucho peso. Lo único que hay que hacerle a un link dentro de una página de SEO es añadirle un title, para que el buscador sepa que ese enlace va a este contenido. Y cuando tú tienes links que van a otras páginas o incluso dentro de tu propio contenido, lo premia porque le está dando a entender que tu contenido está conectado todo con todo, y cuando recibes visitas de redes sociales, por ejemplo de tus redes sociales o
o tú mandas visitas a las redes sociales, igualmente lo premia porque estás colaborando con páginas, con recursos que tienen más fama y más importancia que tu página web. La estructura debe ser coherente, como bien os he dicho antes, que la importancia del contenido sea de más importante a menos importante y de derecha a izquierda igual, para que así la persona que entre no tenga que leer todo tu contenido para saber a qué te dedicas, sino que simplemente con un golpe de vista lo vea. Y luego el uso del certificado SSL-TLS. Esto te va a dar el HTTPS. ¿Qué pasa? Que esto cifra la información sensible del usuario y convierte tu web en una página segura, por lo tanto es muy importante tenerlo. Que sea responsive. Hoy en día cada vez más las compras se hacen mediante móvil en vez de mediante ordenador, por tanto el que tu página sea responsive le va a dar muchos puntos. Y la rapidez del sitio. Dale. La rapidez del sitio es un tema un poco complejo, porque dependiendo de, sobre todo cuando empiezas de cero en el tema del desarrollo web, desarrollo móvil y demás, no tienes en cuenta muchas cosas como por ejemplo el peso de las imágenes. Aquí os he dejado algunos plugins de WordPress que son útiles para que tu web sea más rápida. Para que tu web sea rápida, lo primero que tiene que tener es que el web sea correcto y sea testeado. Esa página es una página que es un recurso gratis, donde tú metes tu página web o metes tu archivo de CSS, de HTML, de lo que sea, y te va a detectar los errores que tiene de programación, para que puedas arreglarlos y que así tu código sea totalmente correcto. Esto va a hacer mucho más rápida tu web. La mayoría de errores que tiene la web, de hecho, son por este tipo de cosas, llaves no cerradas, clases, demás. Las imágenes deben estar optimizadas y, como bien os he dicho, en formato WebP. El formato WebP lo podéis conseguir con cualquier tipo de editor hoy en día, sea Photoshop, GIMP, incluso editores online que también las puedes convertir. Y estos dos plugins lo que hacen es optimizártelas mucho. Creo que este de aquí arriba te la transforma en WebP si no está en WebP ya, y te la optimiza y te las pone, te mantiene la calidad de la imagen, pero te baja muchísimo el peso. Luego la caché. La caché, como bien sabéis, es que el buscador simplemente guarda cierta información de tu página web para que una vez el usuario quiera volver a entrar no tenga que volverla a cargar. ¿Qué pasa? Que si tú realizas cambios en tu página web y el usuario no los borra, no borra la caché, cuando entre no va a ver esos cambios. Por lo tanto, es importante mantenerla actualizada y optimizada desde la misma página web. Esos dos plugins son muy útiles para hacer esto. Minificar el HTML, el CSS y el JavaScript es un poco lo que hemos dicho antes, simplemente que esto lo que hace es eliminar los caracteres del CSS, del HTML y del JavaScript que no son realmente necesarios para su ejecución. Este plugin es la hostia porque te deja el CSS, el HTML y el JavaScript optimísimo y te mejora la puntuación cerca de un 20% de lo que tiene al principio. El Lazy Load es un método mediante el cual las imágenes y recursos de nuestra web no cargan una vez entras, sino una vez haces scroll, van cargando conforme tú vas bajando. Entonces optimiza los recursos de tu dispositivo, tus datos y demás, y hacen que la página sea mucho más rápida. Ese plugin pues básicamente hace lo mismo y en tu web. Y luego la limpieza de base de datos. El que tú tengas contenido, las bases de datos, por ejemplo, de WordPress tienen una peculiaridad y es que a veces, dependiendo de ciertos plugins, ciertas noticias, imágenes y demás, quedan guardadas en la base de datos aunque tú las borres de tu web, aunque tú no las encuentres visibles, y eso ralentiza muchísimo la página. Este plugin lo que hace es recorrerse la base de datos y optimizarla y borrar las cosas que ya no están en uso y que sabe que no es necesaria en tu web. Así que usando estos plugins y con los métodos que os he dado, podríais conseguir un SEO prácticamente perfecto. Siempre hay cosas mejorables y siempre hay peculiaridades de las páginas web, pero usando esto sería muy correcto y obtendríais una página prácticamente profesional. Luego está el SEMS, que es el Search Engine Marketing. Bueno, esto es súper usado hoy en día y es prácticamente, esto es el SEO, esto es de lo que hemos hablado, esto es gratis, esto lo puede hacer todo el mundo. Esto lo puede hacer la gente que tiene dinero. Y ya está. Básicamente es pagar para que tu web esté posicionada arriba de esto como anuncio. Es verdad que es muy útil,
¿Qué pasa? Que a pesar de que tú pagues para que tu web esté aquí arriba, tiene que tener un buen SEO. Si no tiene un buen SEO, da igual lo que le pagues a Google, que no te lo va a poner en los anuncios. Porque lo que quiere Google es ponerte tu anuncio, pero con el mínimo esfuerzo posible. Entonces, si tú tienes un mal SEO, lo vas a detectar y puede ser que te la eche para atrás o incluso que tu campaña de marketing sea mucho más costosa. Plugin para hacer SEO, pues os he puesto ahí una comparación de 4. Estos 4 son gratis. Yo personalmente recomiendo el Rasma, ya que es el más completo y es el que yo más he usado. El Yoast lo he usado alguna vez, pero siempre prefiero el Rasma. Además, a día de hoy es el más famoso y el que más actualizaciones y más seguro vaya a tener. Y bueno, con esto, ¿dale? Con esto pues finalizo. Y bueno, si tenéis alguna duda o queréis hablar de algo, que le metí un poco la sexta porque como me han dicho que vamos mal de tiempo, pues he ido bastante rápido. O sea que si tenéis dudas. ¿Qué herramienta utilizas para el keyword research, para la búsqueda de palabras clave? El Rasma. O sea, bueno, ¿te refieres a la búsqueda en sí? Pues mira, hay un recurso de Google que es gratis, que se llama además K-Search, además, que te metes, pones al sector que te dedicas y te aparece un listado increíble con el ranking de clics que tiene y todo. O sea, dentro del mismo Google hay uno que se llama, de hecho se llama K-Search. Luego hay otro, ¿cómo se llama? A ver, que usamos, el del calvo. Hay uno que usamos pero ese no me acuerdo cómo. Hay otro que usamos en la empresa en la que estamos, pero no recuerdo muy bien cómo se llama, que si queréis luego lo pongo también en las diapositivas que van a subir a ellos, ¿vale? Que es que ahora mismo no me acuerdo del nombre porque tiene un nombre rarillo. ¿Algo más? Yo tengo una pregunta. Tú trabajas con WordPress. Sí. ¿Qué destacarías que tiene de ventaja hacer diseño web con WordPress comparado con otras cosas? WordPress es una plataforma que a día de hoy está en continuo auge y pese a ser bastante nueva, se ha, por así dicho, cargado a todas las que había anteriores a ella. Antiguamente la gente usaba PrestaShop, no sé si leéis de eso, pues PrestaShop antes se usaba y era súper famoso, súper conocido para el tema de WooCommerce. WordPress está continuamente evolucionando y tiene una comunidad de gente que colabora en ella increíblemente grande. Va a tener todos los recursos que necesites prácticamente gratis, todos los tutoriales que necesites prácticamente gratis. Ahora, a la hora de tú ponerte a aprender WordPress, es mucho más fácil aprender a hacer una web con WordPress que aprender a hacerla de cero como se hacía antiguamente con una plantilla y hacerla a pelo. Además, ayuda mucho pues al tema de las búsquedas y demás, el que tu web esté alojada en WordPress le da más, por así decirlo, más peso. O sea que le ves como que va a servir como una estabilidad a largo plazo, ¿no? Sí, porque además, por ejemplo, antes PrestaShop seguía siendo el favorito, por ejemplo, para temas de e-commerce. A día de hoy, WordPress, gracias a la comunidad que tiene y a los avances que ha hecho, a las actualizaciones que ha hecho y que siguen haciendo, ha conseguido superar a PrestaShop y sigue para arriba. Entonces yo creo que sobre todo a eso, que es un proyecto que tiene una comunidad muy grande, hay mucho software libre dentro de él, entonces eso va a hacer que siga adelante y que siga creciendo. Además tú puedes hacer tus propios desarrollos para WordPress, cosas que antes en otras plataformas no podías hacer. ¿Algo más? Ten en cuenta que con WordPress tú te estás enfocando directamente a lo que es el diseño de la página y puede ir muchísimo más rápido que si tienes que encima codificarla por detrás. ¿Algo más? ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Una duda, alguna sugerencia o algo?